estamos junto a ustedes, queridos amigos y amigas de la comuna y provincia de Melipilla, transmitiendo también a través de YouTube para todo el país, región metropolitana y América Latina, por supuesto. El día de hoy vamos a analizar el contexto histórico y también del presente en la izquierda y los movimientos sociales. A mi lado derecho se encuentra Eduardo Gutiérrez, panelista estable, y el invitado de hoy es el señor Frank Gaudichauk. ¿Está bien? Gaudichauk, sí. Gaudichauk, doctor en ciencias políticas. Vamos a partir el programa de hoy hablando, como ya lo dije, sobre el movimiento de izquierda en Latinoamérica, que se está desarrollando a través de partidos y a través de movimientos sociales. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Podemos ver que claramente la región de América Latina en los últimos 15 años vivió una inflexión importante política, dependiendo de los países, por supuesto. Si comparamos Venezuela con Chile, vemos que realmente los contextos son bien diferentes. Pero a nivel global, sí, claramente algunos hablaron del giro a la izquierda de varios países de la región. Eso podríamos discutirlo, pero por lo menos lo claro es que hubo una crisis, ¿no? Una crisis del neoliberalismo, una crisis del consenso de Washington, es decir, de la dominación de Estados Unidos en la región. Y esta crisis parcial, esta fisura en la dominación neoliberal, también abrió un nuevo escenario político, social, que se graficó, según los países, en también un impacto electoral de la izquierda. Nuevas formas de izquierdas o izquierdas más tradicionales, algunos partidos ya que tienen trayectoria, como el Partido de los Trabajadores en Brasil, otros que son figuras nuevas, como lo fue Chávez en 98, Rafael Correa, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador. Pero lo que hay que subrayar sobre todo es que estos 15 años de nueva inflexión hacia el progresismo, podríamos decir, o los progresismos, es producto antes de todo de luchas sociales que nacieron en los 90 y que permitieron crear esa fisura, ¿no?, en la hegemonía neoliberal. Eduardo, el rol de la izquierda en Chile y en el contexto latinoamericano, comparándolo, se dice que en nuestro país es donde está más débil. ¿Por dónde tú crees que puede pasar en el actual momento histórico que está viviendo Chile el que el país se encamine en un proceso más con las características típicas de la izquierda, que eran las nacionalizaciones de los recursos naturales? ¿Cómo lo ves tú, este presente que tenemos nosotros acá y esta debilitada izquierda? Mira, se dice que estamos partiendo un nuevo ciclo. No sé si has escuchado ese término en Chile, ¿no? Y lo que nosotros hemos evaluado es que está por verse realmente cuál va a ser el desarrollo de este llamado nuevo ciclo, porque puede que se transforme en un fetiche, como fue el concepto de la transición a la democracia, que estuvimos 20 años hablando de transición a la democracia, y la verdad es que después de 20 años, a pesar de todos estos cambios que tú señalas, Frank, la verdad es que estos cambios no han producido, valga la redundancia, los cambios que se requieren, ¿no? O sea, seguimos en Chile con una democracia protegida, seguimos con la misma constitución, la constitución de Pinochet, reformada en el año 2005 por Ricardo Lagos. Seguimos con un modelo económico neoliberal. Es cierto que hay fisuras, como tú señalas, pero la tendencia general en Chile sigue siendo de mantención del statu quo, ¿no? Por lo tanto, está por verse si esta tendencia que se habla de un nuevo ciclo, realmente cuál va a ser el signo de este nuevo ciclo. Si vamos a seguir, va a ser algo parecido, ¿no es cierto?, al gatopardismo, o sea, cambiar para que no cambie nada, o realmente se van a producir los cambios que son necesarios. Aquí hay un tema que nosotros hemos estado conversando últimamente que no tienen necesariamente que ver con América Latina, que es el caso de Islandia, ¿ya? Un país donde realmente se produjo una crisis
como la que se ha producido en otros países de Europa y donde realmente hubo la posibilidad de cambio, si no tan profundo, por lo menos muchos más que lo que han ocurrido en América Latina. No sé si tú estás al tanto del fenómeno de Islandia, donde, ¿no es cierto?, donde la banca, donde hubo plebiscito, Claro. que rechazaron las renegociaciones de la banca, donde hubo banqueros que terminaron en la cárcel, donde hubo bancos extranjeros que quebraron, o por lo menos quebraron sus subsidiarias en el país de Islandia. En Chile, ¿no es cierto?, el movimiento social del año 2011, cuyo eje principal era la educación gratuita, está podríamos decir, está en desarrollo, está en un statu quo, está tratando de avanzar. Mucho de eso tiene que ver con la promesa de reformas que ha planteado el gobierno de Michelle Bachelet, pero que hasta ahora son promesas. O sea, todavía los padres y apoderados tienen que seguir pagando las mismas matrículas, tienen que seguir pagando, tienen que seguir endeudándose. En Chile las familias gastan más del 48% de sus recursos en educación. Entonces eso, o sea, estamos en una etapa un poco compleja, un poco de saber qué es lo que está pasando y un poco también de... Hay un hecho, y con esto termino, hay un hecho que a mí me llama la atención, que es que aparte del movimiento estudiantil y quizás aparte de lo que está ocurriendo hoy día, en la última marcha por primera vez se sumaron sindicatos. El Transantiago, por ejemplo, claro, fue producto de un hecho muy circunstancial, grave. Un trabajador, un dirigente sindical se quemó a lo bonzo, cosa que no había ocurrido en Chile desde la época de la dictadura. Hoy día apareció en los medios de comunicación alternativos el suicidio de un trabajador de una empresa de seguridad en el vehículo. Se suicidó un trabajador. Entonces, oye, hay una situación compleja. Pero el movimiento, hay una situación de inflexión también porque, como decía, el movimiento estudiantil está nuevamente reactivándose. Entonces estamos todos en veremos, por así decirlo. Esa es mi opinión. No sé si tú compartes... A ver, por supuesto, el caso chileno, justamente la característica es que se quedó al margen del proceso que describí anteriormente. Yo creo que todavía está al margen de este proceso, porque no sé, en Bolivia, en Venezuela, incluso con ciertos rasgos en Argentina, se puede hablar de nacionalismo popular, ¿no? Gobiernos, bueno, hay un montón de calificativos, pero son gobiernos nacionales populares que de cierta manera emprenden un retorno al Estado en la economía para regular el capitalismo sin romper con el capitalismo, pero hay una vuelta del Estado en nacionalizaciones. En el caso chileno, por supuesto, yo lo que escribí en otros lados es que actualmente en Chile estamos en contexto de transformismo político. La última etapa del transformismo político que ha descrito Tomás Mullián en los 90 es el gobierno de la nueva mayoría, que va reformando dentro del modelo heredado de la dictadura, pero sin romper con el modelo. Y por supuesto es bien diferente del contexto post-neoliberal que vive Venezuela o Bolivia, por ejemplo. O Bolivia, fíjate que hace como 2 años aproximadamente me tocó leer un libro de un escritor cubano que se llama Roberto Regalado, América Latina entre siglos. Sí. Yo creo que tú lo has leído. Sí, sí. Y ahí él menciona y dice que en la izquierda, en América Latina, se está desarrollando con velocidades distintas. Claro. O sea, dice que en Nicaragua, Cuba, Venezuela, el mismo Ecuador y Bolivia van un poco más avanzados y pone como con una velocidad más contenida lo que está pasando en Uruguay, por ejemplo, en donde se está retornando a lo que es el Estado y la influencia que este debe tener. Y también se habla del caso brasileño, y ahí se toca el tema del fenómeno que está sucediendo en Argentina, pero el mismo autor dice que Chile, como tú lo acabas de decir, se ha quedado al margen, de que es preocupante lo que está sucediendo acá. Ahora, tú hablaste del PT, del Partido de los Trabajadores, el partido de gobierno actual en Brasil. ¿Tú en qué lógica lo pones este partido? A lo mejor quizá uno se equivoca al compararlo con el PSUV de Venezuela, pero ¿cuál es el presente político que tiene este partido político que hoy en día está apoyando a la actual presidenta Dilma Rousseff? Bueno, yo creo que insiste en el hecho que son procesos nacionales con un marco tal vez común, el tema de la integración regional,
algunas críticas hacia el neoliberalismo, en algunos casos hacia el imperialismo, pero son procesos nacionales y hoy día el Partido de los Trabajadores de Brasil, que fue en sus tiempos el principal partido obrero del planeta, sacando a China por aparte, pero hoy día no es la sombra de lo que fue. El PT se transformó de manera radical en su sustancia política y social. Y desde la victoria de Lula da Silva en 2002, esa victoria electoral del presidente Lula, ex sindicalista, resistente a la dictadura, es también la victoria de la parte más pragmática y centrista, moderada del Partido de los Trabajadores. Si vemos la política concreta del Partido de los Trabajadores en el poder, ha sido muy magnánime con el capital internacional. De hecho, la acumulación de riqueza de los sectores más ricos de Brasil se ha incrementado en los últimos 10 años de manera sustancial. La presencia de las multinacionales como Monsanto nunca fue tan importante. Y eso combinado con una política social hacia los sectores más pobres, que ha permitido sacar de la extrema pobreza más de 30 millones de brasileños. Es lo que llamo yo social liberalismo sui generis, es decir, un social liberalismo bien brasilero, que combina política enfocada hacia los sectores más pobres, y eso es real. Hay muchas familias, gracias al bono hambre cero y todo eso, que sacaron de la pobreza, de la extrema pobreza, son pobres hoy día. Pero al mismo tiempo, los más ricos son más ricos que nunca. Y sobre todo la presencia de multinacionales en Brasil nunca fue tan importante hoy día. Entonces hay que ver realmente la realidad, ¿no? Y ahora, claro, el debate es evaluar en qué está el gobierno de Dilma Rousseff en la actualidad. Algunos dicen que las revueltas o los movimientos sociales actuales que hay en Brasil en el contexto de la Copa del Mundo es producto del crecimiento económico, de sectores medios que quieren más, servicios públicos. Creo que es un poco reductor. También están los sectores pobres ahí, que viven en la favela, que viven en el transporte urbano caótico, que viven en servicios públicos todavía muy precarios y que ven el gasto de 3.000 millones de dólares en la Copa del Mundo, que dicen, bueno, pero en nuestra salud, nuestra educación, ¿qué pasa? ¿Cómo ves tú este fenómeno de esta suerte, digamos, de falta de proyecto político de los movimientos sociales? Porque ocurre, no sé, estoy pensando en el caso español, por ejemplo, donde ahí hubo, antes de la elección de Rajoy, hubo un movimiento social bien activo, ¿no? Los indignados, pero finalmente la derecha ganó, ¿no? Ante la falta de una izquierda, ¿no? del PSOE, que ya venía de hace mucho tiempo atrás renunciando si es que alguna vez tuvo el proyecto histórico, estoy pensando en la época de la Guerra Civil, ¿no? Pero eso en España, incluso Islandia, que te lo acabo de plantear, resulta que ahí también los movimientos sociales en la última elección del Parlamento Europeo lograron sacar 3 o 4 diputados. Claro, eso es harto en relación a que no tenían ni uno, pero ¿cómo ves tú eso en América Latina? Hay movimientos sociales activos, pero que no logran empatar con un proyecto o una propuesta política. ¿Eso es producto de un problema de madurez o es la característica que va a tener el tema de cómo se va a relacionar el movimiento social, que está muy activo, que está muy consciente, pero que no logra transformarse en opciones políticas reales? ¿Cómo lo ves tú ese fenómeno? Bueno, ese tema, claro, es el gran tema, yo creo, de cómo lograr proyectarse, ¿no?, desde lo social hacia lo político, proponiendo alternativa a país. En contexto de grandes movimientos sociales, y en América Latina eso ha demostrado una gran vitalidad de los movimientos sociales. Punto aparte, yo creo que hablando de España, igual es muy interesante lo que pasó en la última elección, porque el surgimiento de Podemos, que es una nueva fuerza política que nace directamente de los movimientos los indignados,
esta corriente política, Podemos, en pocos meses demostró que se puede hacer política de otras maneras, a través de círculos de base, abierto a todos los ciudadanos, eligiendo a quién será el candidato desde la base, y cualquiera podía votar solamente con tarjeta de identidad. Permitió romper el duopolio en España. Y sacaron 5 diputados de una fuerza política que no existía hace algunos meses atrás, en base a un programa radicalmente anti-austeridad, contra la financiarización de la economía. Bueno, son 5 diputados, pero todos salen del movimiento social hacia la política gracias a esa creación de Podemos. Entonces, frente al crecimiento de la extrema derecha fascista en Europa, es una buena nueva, digamos, como lo es Syriza en Grecia, que está a la puerta de ganar el gobierno incluso. En el contexto latinoamericano, claro, el gran debate, ¿no?, de la proyección de lo social a lo político se da en diferentes contextos. Creo que tal el ejemplo más paradigmático, podríamos decir, es Bolivia, ¿no?, donde realmente el movimiento indígena, campesino indígena de los 90-2000, logró proyectarse como movimiento social y político, el movimiento del socialismo, hasta ganar el gobierno. Lógico, claro. Pero este caso no se repitió en otros contextos. Y la dificultad, está toda, por ejemplo, hay discusiones desde Atío Borón o otros intelectuales marxistas críticos que ponen eso en el tapete. Cómo desde lo social pensar el poder, pensar la alternativa política y al mismo tiempo no dejarse atrapar por el poder, que es otra dificultad, o no dejarse cooptar por las fuerzas institucionales, que en el caso brasilero es también una lección, que toda una parte del movimiento sindical se vio atrapada en las redes del PT y bajó mucho la actividad sindical, cuando en los últimos años ya se está activando de a poco. Y esta proyección de lo social a lo político es el gran desafío, yo creo, de Chile, ¿no?, desde 2011, cómo recrear una izquierda radical, anticapitalista, que tenga visión país, rompiendo ese transformismo político que es una herencia, ¿no?, de la transición pactada. Fran, ¿cuál es el aporte que hace la revolución bolivariana a las tesis del socialismo internacional? Pero me gustaría que nos respondas después del siguiente corte musical o comercial, ahí depende de nuestro editor.